Joystick óleo hidráulico. Estructura interna, funcionamiento, simbología. El joystick óleo hidráulico es una válvula reguladora de presión modificada. Su objetivo es reducir y controlar la presión en su salida, comúnmente en presiones de 0 a 30 bares, generalmente para poder accionar a una válvula distribuidora proporcional, concepto que se conoce comúnmente como pilotar a la válvula distribuidora. En aplicaciones generales es la esencia del sistema de pilotaje de un equipo. La siguiente imagen muestra simbólicamente el concepto. El joystick no envía presión, simplemente lo controla. En realidad, se controla la presión que se forma en las líneas de pilotaje de la válvula distribuidora. Veamos un ejemplo. La válvula distribuidora proporcional mostrada trabaja con una presión máxima de 200 bares en su vía P, mientras que el joystick se alimenta con una presión de 30 bares en su vía X. De acuerdo al nivel de accionamiento que hagamos sobre el joystick, regularemos su presión en sus salidas A o B para accionar a la válvula distribuidora con una presión en el rango de 0 hasta 30 bares. Analicemos la estructura interna de la válvula del joystick y su símbolo o plano óleo hidráulico. El principal elemento de la válvula es una corredera accionada mecánicamente y centrada por muelle y presión hidráulica con 3 vías y 3 posiciones de trabajo. La válvula joystick es en esencia una válvula reductora de presión de 3 vías de mando directo modificada, cuya conversión de reductora a joystick lo explicaremos en otro video. Aquí tendríamos a la vía X con presión reducida, constante o presión de pilotaje, lo que correspondería formalmente a la vía de ingreso P. Aquí a su vía de drenaje I, lo que formalmente sería la vía T. Y aquí a la vía A, vía que va a la válvula, la que podemos denominar como la vía de salida. Analicemos las posiciones de la válvula. En su primera posición, la vía X está bloqueada. Esto lo comprobamos entre el acceso de color rosado y la corredera que impide su comunicación con la vía A. En cambio, la vía A está descargada hacia tanque. Además, hay que hacer una interpretación de esta línea en la simbología, que pareciera que impide la comunicación de A con I. Muy por el contrario, nos está mostrando esta línea que es un riel y establece comunicación entre la vía A y la vía I, y en otro momento esta flecha puede desplazarse para establecer comunicación de la vía A con la vía X. Inicialmente, en esta primera posición, la vía A está descargada hacia tanque. Para la segunda posición, accionamos manualmente a la válvula. Se desplaza la corredera y permite el paso de un mínimo volumen de fluido de la vía X hacia la vía A, de tal manera que se genere una presión en su salida, ya que la válvula quien manda el joystick en general siempre será un camino, cuya salida es cerrada o bloqueada. Recuerde que el joystick no permite el paso de un caudal, sino de un mínimo volumen de aceite, que al encontrar resistencia en su salida A se genera una presión, controlada por supuesto por el joystick. Esta presión es proporcional al desplazamiento mecánico de la corredera. Esta es la segunda posición de la válvula. Se carga una presión en su salida A. Para la tercera posición debemos de preguntarnos, ¿cómo mantener físicamente una presión en su salida A constante? Aquí entra a trabajar la toma de presión de la salida de la válvula A, la que ataca a uno de los dos muelles que le ofrece resistencia a la presión de salida que ataca a la corredera por uno de sus extremos. Este muelle, el cual lo estamos identificando en la representación con color azul y en su simbología también, es el muelle que ofrece resistencia a la presión generada en la salida de la válvula. Al establecerse un equilibrio entre presión y muelle, las 3 vías quedan bloqueadas: la vía X, la vía A y la vía I, lográndose mantener con ello una presión constante en la salida A. Esta
es la tercera posición de trabajo de la válvula. Se aíslan a las 3 vías. En cuanto a los símbolos utilizados en la representación de una válvula de joystick, tiene varias variantes válidas. La más común es la que se deriva de la representación original de una válvula reductora de presión, pero modificada. Aquí se muestran ambas representaciones, mientras que la válvula reguladora o reductora de presión de 3 vías nos muestra inicialmente a la vía P comunicada con la vía A. La versión modificada nos muestra la vía A descargada sobre la vía I. Inicialmente también la válvula reguladora o reductora de presión ha sido regulada o tensada previamente, mientras que en el caso de la versión modificada del joystick, este muelle no ha sido pretensado. Pero ambas válvulas cargan una presión en su salida proporcional a la presión del muelle, y ambas aislarán esta presión de la presión de entrada y del drenaje. Aquí, variantes válidas de la válvula del joystick. La línea de pilotaje de salida puede ir sobre el muelle, lo que en realidad no desdice su condición de sumar su presión a la presión del muelle para equilibrar a la presión del muelle accionador. Es también válido enfatizar la forma continua o proporcional de actuar de la válvula por las muescas en su corredera, por su pequeño tamaño y por los agujeros circulares que permiten que las 3 posiciones extremas que tome lo haga con un cambio proporcional entre ellas, lo que podemos resaltar con estas 2 líneas paralelas en la válvula. Por lo tanto, la representación del joystick la podemos encontrar comúnmente de las maneras mostradas en el sistema ISO-DIN 1219. Todos ellos guardan coherencia con lo explicado. La última representación nos muestra las 2 posiciones extremas de un joystick, obedeciendo esto a una representación alternativa bajo norma CETOP, la cual hablaremos en otro video. Este tema se explica y desarrolla profundamente en el módulo virtual de componentes óleo-hidráulicos y en nuestro curso presencial de componentes y lectura de planos óleo-hidráulicos que dicta nuestra institución. Los invitamos a participar.